El otro día tuve una reunión con mi tutor y le dije, che, no tengo idea qué es una foliación y no tengo idea qué es lo que hacen estas cosas acá o cómo funcionan. Nunca las vi y me dan miedo. Y él me dijo, che, léete este paper. Y ese paper no era la primera vez que lo veía. La primera vez que lo vi me lo recomendó Matilde en Uruguay, después en el ICTP en Italia y ahora acá. Ese paper me ha perseguido por todo el mundo. Y no sé por qué no lo leí, porque pila de veces me pasa esto de que las cosas me dan miedo en matemática solo porque me parece que deben de ser como muy interesantes. Creo que tiene que ver con que tengo muchas expectativas y siento que si no las entiendo, tipo, no voy a entender algo que está de más. Creo que va por ahí. Pero lo leí, lo entendí, me gustó y ahora se los quiero contar. Bueno, primero que nada vamos a empezar por lo más importante. Si dejan de ver el video después de lo que voy a decir, por lo menos van a entender de qué se trata el paper. ¿Cuál es la paradoja? Un cuadrado es un objeto de dos dimensiones. Entonces nosotros podemos pensar que está hecho de líneas. Así como si vos tenés un jamón, puedes pensar que el jamón, que es un objeto tridimensional, está hecho de fetas, que son objetos bidimensionales. Ustedes pueden pensar que capaz que yo estoy haciendo este ejemplo, ¿no?, de el jamón y las fetas como para poder explicarles a ustedes este paper y para poder explicarles a ustedes el teorema de Fubini, pero es tal cual como lo entiendo yo. El teorema de Fubini te dice que si vos tenés un jamón y ese jamón no tiene nada de grasa, entonces si vos lo cortás en fetas, ninguna de las fetas tiene grasa. Y te dice también que si vos tenés un jamón y ese jamón lo cortás en fetas y ninguna feta tiene grasa, entonces todo el jamón no tiene grasa. En realidad te dice otra cosa, te dice que podés calcular la grasa total del jamón, fijándote cuánta grasa tiene cada feta y sumando eso. Pero en este caso nos importan más tipo los extremos de no hay nada o es todo. Y en serio, no lo estoy haciendo para explicarse a ustedes, es lo que yo me imagino cuando estoy integrando una función. Tipo, no sé, para mí es súper gráfico. Todos hemos ido al supermercado, todos compramos jamón. Bueno, supongo que si sos vegano no, es como un ejemplo no vegano. Entonces vamos a tener esta forma de cortar el cuadrado en líneas y cada línea va a tener a lo sumo un punto del conjunto E. Y eso a nosotros nos indicaría que el conjunto E en todo el cuadrado tiene que medir 0, si el teorema de Fubini aplicase a este caso en particular. Pero ese conjunto E va a medir 1, o sea, va a haber ocupado todo el cuadrado. Y esa es la paradoja. Tenemos un conjunto que ocupa todo el cuadrado, pero una forma de dividir el cuadrado en líneas, de forma tal de que en cada línea, a lo sumo, ese conjunto corta una vez. Bueno, primero de nada les voy a explicar el contexto en el que vamos a trabajar. Así que esto es como lo importante para que después todo lo demás tenga sentido. La herramienta que vamos a usar son monedas. Yo acá tengo dos monedas, una moneda de $2 y una moneda de 50 centavos. De un lado tenemos a Elizabeth II, de otro lado tenemos el escudo de Australia con un canguro y un avestruz. Y a la moneda de $2 de un lado tenemos Elizabeth II y del otro lado tenemos un aborigen australiano. La idea es que yo puedo representar cara con un 0 y número con un 1. Y de esta forma yo puedo codificar los tiros de monedas. Por ejemplo, si yo tiro una moneda y sale cara, número, número, para mí ese tiro de moneda puede ser 0, 1, 1. Y eso me permite como interpretarlo de una forma matemática a este efecto de la naturaleza. Y en particular nos van a interesar las tiradas de monedas infinitas, o sea, las secuencias de ceros y unos infinitas. Y acá es donde me tranqué por primera vez con el paper, porque el paper usa estas funciones para codificar las tiradas de monedas. Y a mí me costaba entender un poco cómo esta función codifica una tirada de moneda. Así que vamos a detenernos un segundo acá. Bueno, en el ejemplo que yo les voy a presentar, esta función es discontinua en un medio. Eso tiene una idea de que, bueno, el ejemplo más fácil de tirar una moneda es cuando la moneda está balanceada y la probabilidad de que salga cara y la probabilidad de que salga número es la misma. Entonces es discontinua en un medio
y agarro un punto al azar y le voy aplicando la función. ¿Cómo yo recupero la información de si salió cara o salió número? Bueno, desde esa división de un medio tengo dos sectores. El sector rosado, que lo voy a llamar I1, y corresponde a que salga número, y el sector violeta, al que lo voy a llamar I0, y corresponde a que salga cara. Entonces, para este experimento, me da 1, 0, 0, 1, que viene a ser número, cara, cara, número. Antes de pasar de este ejemplo, quiero recordarles que en este ejemplo está cortado a la mitad, de nuevo, porque estoy asumiendo que la probabilidad de que salga cara o número es la misma. Pero en el resto del paper eso no va a ser así, van a ser monedas cargadas. Así que es importante que tengan esto en mente. Ahora otra herramienta que se usa en el paper es la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de unos dividido el total. Y esta noción, cuando en realidad estamos tirando infinitas veces la moneda, no siempre está definida y es como más difícil de explicar. Pero la idea fundamental que se tienen que quedar en la cabeza es que, por ejemplo, si yo tiro la moneda y siempre sale 1, la frecuencia de 1 es todo, o sea, 1. Si yo tiro la moneda y solo salen ceros, nunca sale un 1, entonces la frecuencia de unos es 0. Y si yo tengo, por ejemplo, 0, 1, 0, 1, 0, 1, entonces los unos son la mitad, entonces la frecuencia es un medio. Más o menos así, por ejemplo, se pueden imaginar que se sale un 1 al principio, pero después salen todos ceros, entonces la frecuencia de unos es 0, porque ese 1 solo no me importa en el infinito. Entonces, más o menos pueden ir jugando con esa idea en la cabeza. Y lo central, lo crucial acá, es el diálogo entre la idea de frecuencia y la idea de probabilidad. Hay un teorema, no estoy seguro bien qué dice, pero para nosotros, y si hay alguien que sabe de probabilidad, probablemente dejó de ver este video hace como media hora, pero no se le va a parecer horrible lo que voy a decir. Para nosotros, la ley fuerte de los grandes números va a decir que si yo tiro una moneda y la moneda no está cargada, la frecuencia de los unos va a ser un medio. Y si la moneda está cargada y la probabilidad de que salga cara es P, entonces la probabilidad de que salga número es 1 menos P, entonces la frecuencia de los unos va a ser 1 menos P. O sea, la frecuencia de los unos es lo mismo que la probabilidad de que salga 1. En casi todos los casos, van a haber casos patológicos, pero la probabilidad de que estemos en ese caso es 0 y la probabilidad de que estemos en los casos normales es 1. Y ahora, con esta idea de que nos estamos fijando en tiros infinitos de monedas, entendemos que la ley de los grandes números nos dice que la probabilidad y la frecuencia coinciden casi siempre. Vamos a construir el conjunto E. El conjunto E va a ser un subconjunto del cuadrado. Para nosotros el cuadrado va a tener en su coordenada horizontal P y en su coordenada vertical X. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo el par Px pertenece al conjunto E? Bueno, si la frecuencia de los unos en la secuencia de X es P-1 al realizar el experimento FP. Está bien si no lo entendieron, está bien si ahora dejan de ver el video, pero voy a hacer un dibujo. La idea es, yo tomo un par Px, quiero ver si ese par pertenece a E o no. Bueno, dibujo un cuadrado. En ese cuadrado grafico FP, que FP es el tiro de moneda en donde cara tiene probabilidad de que salga P. Entonces, corto el cuadrado en P y trazo las líneas esas que representan el tiro de moneda. Dibujo X y le empiezo a aplicar FP a X. Después recojo los resultados, que en este caso es 0, 0, 0, 1. Y ahora me pregunto, ¿la frecuencia de los unos se corresponde con la probabilidad? O sea, ¿son lo mismo? Y por ejemplo, en este caso, que yo los elegí realmente al azar a los números, P parece estar cerca de 3/4 y X es un número al azar. Y si se fijan, 0 aparece 3 veces y después aparece un 1. Entonces eso como que nos indica que la frecuencia de 1 es 1/4, que es lo mismo que la probabilidad de 1. Entonces este número acá, este par Px, pertenecería a E.
Y de hecho, eso tiene sentido, porque es justamente lo que vos querés hacer con este ejemplo. Querés ver que casi todos los puntos, o sea, si elegís un punto al azar, ese punto pertenece a E. La forma de entender por qué E ocupa casi todo el cuadrado es, heurísticamente es esta idea de que si yo tengo una moneda balanceada, la probabilidad de que salga todo 1 o todo 0 es tan chica que realmente no cuenta en comparación con todas las otras posibilidades que hay. Y la forma real es, bueno, aplicar el teorema de Fubini. Yo tengo el cuadrado, lo corto en estas verticales según la probabilidad que estoy eligiendo y ahí aplico la ley de los grandes números en cada una y voy a ver que para ese caso casi todos los puntos de la vertical pertenecen a E, integro y me da que la medida de E es 1. Si eso les pareció difícil, agárrense. Ahora vamos a construir las curvas. Las curvas se van a llamar gamma beta. Gamma porque gamma es un buen nombre para curvas y beta es una variable. Beta es una secuencia infinita de ceros y unos. O sea, beta es como el resultado de que me haya salido de haber tirado monedas. Me paro en un P y me fijo qué punto de ese P, cuando yo le aplico FP, me va a dar la secuencia beta. Por ejemplo, si beta es 010101, cuando yo voy a un medio, tengo que elegir un tercio. ¿Por qué? Porque cuando yo a un tercio le aplico el experimento de tirar una moneda balanceada, que es el experimento de un medio, me da 010101. Entonces, si vamos al paper, un tercio, un medio está acá. Y claro, cuando yo voy cambiando la probabilidad, y esto es lo que yo no voy a explicar formalmente porque la verdad es que son unas cuentas horribles acá. Cuando yo voy cambiando la probabilidad, esto es una curva que va pasando por ahí. La construcción bien de las curvas está acá. Yo realmente solo me quedé con esa idea. Entonces, voy cambiando P y voy teniendo estas curvas acá. Ahora el final. ¿Por qué hicimos todo esto? Bien, para ver que cada curva gamma beta solo corta a E en a lo sumo un punto. Entonces, para eso nos tenemos que preguntar cuál es la frecuencia de los puntos de gamma beta. Pero como los puntos gamma beta tienen una frecuencia, que es la que yo ya les di, porque yo la elegí, yo elegí cuál va a ser el resultado y después vi qué puntos cumplen esa condición. Entonces, como ya todos tienen el mismo resultado, tienen una frecuencia fija. El único par cuya probabilidad puede coincidir con esa frecuencia va a ser el que la probabilidad va a ser la frecuencia que yo tengo. Y como cada curva solamente tiene una frecuencia determinada, no puede pasar que corte en dos lugares al conjunto E. Entonces, recapitulamos. Me considero tiradas infinitas de moneda. Las grafico en un cuadrado. ¿En dónde? Acá tengo la probabilidad de que salga cara. Y acá tengo todas las tiradas posibles. Entonces me construyo un conjunto E que tiene medida 1 en el cuadrado, que son los puntos que se portan bien para cada experimento. Por ejemplo, si yo acá tengo una vertical, esta vertical corresponde a el experimento con probabilidad P. Y acá, en esta línea, me tomo todos los puntos que se portan bien. O sea que la frecuencia de unos es igual a la probabilidad de que salga 1. Tenemos un teorema que nos asegura que esto acá es 1 para cada una de las líneas. Entonces, cuando integro todo, me da 1. Es la idea que les decía al principio, ¿no? De tengo un jamón y lo voy cortando en fetas. Entonces, si cada feta es 100% libre de sal, entonces todo el jamón es libre de sal. Entonces, tengo mi cuadrado. Cuando tengo el cuadrado ya lleno con ese E, construyo las curvas que intersectan a E a lo sumo en un punto. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo construyo las curvas que cortan a E en a lo sumo un punto? Bueno,
me tomo un resultado de un experimento, o sea, una sucesión de ceros y unos, 001, 001, 110, cosas así, y la curva para cada P va a ser el punto que obtiene ese resultado. Eso está bien definido, todo eso está en el paper, no lo leí, léanlo si quieren. Pero ¿qué pasa? Esa curva, la frecuencia en esa curva es una constante. Si existe, es una constante. Entonces, solamente puede coincidir para un P en particular. Entonces, solamente puede cortar ahí si es que existe. Y si no, no existe. Y por eso, en cada curva tenés una sola intersección, eso mide 0 y eso concluye el paper que acabamos de leer. No sé si se entendió, no sé si les gustó. A mí me gustaron los dibujitos que salieron. Y bueno, esto es más o menos lo que yo estudio. Esto es lo que hace alguien en un doctorado. I like to try to classify topology into 4 different parts. 4 different kinds of... We like the 4 different categories that one can work with. And first of all, we've been talking about differential topology. And I recorded.